Buenas tardes a todos los que nos escuchan. El tema que hoy vamos a tratar es el tema de ¿para qué vivimos realmente? Los integrantes de este equipo son Alexis Rosas Presa, Jorge Jalín Morales Canal, José Manuel López Morales y Eduardo Soto Rojas. El tema es ¿para qué vivimos realmente? Nosotros creemos que a lo largo de la vida el ser humano se ha formulado distintas interrogantes acerca de su razón de ser en el mundo y en el universo también, al sentido por el cual se pueda ir, que se pueda ser llamado un buen camino el que estamos viviendo, o si existe una misión exclusivamente para nosotros quienes estamos viviendo esta vida, para que en un futuro lo ayude a definir su identidad o a ser recordado por la eternidad. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos no se da suficiente orientación acerca de este tema y solamente nos limitamos a pensar que a veces no hay suficientes razones para las que vivimos. A veces esto mismo nos hace caer en la rutina constante de una vida monótona y sin ambiciones. A pesar de esto, han aparecido casos conmovedores de personas que sufren de alguna discapacidad física o que tuvieron una mala vida, con un pasado tormentoso o un presente tormentoso igual, que no le da importancia a esto y tratan de seguir adelante, de ayudar a más personas y les ayudan a buscar un motivo a sus vidas, sin caer en una depresión que acabe con sus vidas dolorosamente, porque si pensamos en el sentido de la vida, estas dudas existenciales a veces te pueden llegar a traer pensamientos de suicidio. Con este ejemplo se quiere llegar a dos preguntas acerca de para qué vivimos realmente. ¿Por qué a pesar de estas cosas que sucedieron en la vida de estas personas, esta gente desea aferrarse a ella y ser felices? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las razones que los animan a seguir su historia con valentía y orgullo y mirando de frente y tratando de vivir su vida al máximo y todas esas cosas? Es de esta manera como cada persona busca su respuesta personal, tomando en cuenta su criterio y su moral, y aquí es donde entra la filosofía. La razón principal por la que las personas se encuentran un sentido a su vida es la esperanza, es la libertad y es la trascendencia humana. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. En los peores momentos y situaciones que suceden en la vida, siempre existe esa luz intermitente llamada esperanza, llamada un desahogo, porque sabes que va a llegar algún día. Nos indica que no todo está perdido en esta vida, o sea, siempre hay como un objetivo, hay un sentido de vida. Es a veces soñar despierto, quizás hasta engañar a la misma realidad, con tal de mantenernos firmes y de pie ante la mayor adversidad, tenido por seguro que hay muchos más sentimientos que nos toca experimentar en la vida, sabiendo también cómo es que la mayoría de ellos no pueden ser muy agradables del todo. Además, le debemos adicionar el hecho de que la esperanza puede cambiar totalmente el rumbo y el sentido de las cosas y de la vida. Como ilustración de esto, daremos un breve ejemplo de un caso muy conocido debido a la gran conmoción que este creó, y es la desaparición del joven universitario Ciro Castillo. No es puntualmente acerca de su caso y desaparición a lo que queremos llegar con este ejemplo, sino más bien de la búsqueda inalcanzable de su padre por hallarlo, a pesar de que las posibilidades
de que él estuviera vivo fueran prácticamente nulas. Tal fue su esperanza que, aunque no de la manera que esperaba, él logró encontrarlo y sin quererlo fue reconocido en todo el país como un ejemplo de padre que nunca abandonó la búsqueda de su hijo. Como segundo argumento vamos a explicar el significado de la libertad en el sentido de la vida. La libertad en general nunca es explicada en su esplendor. Se cree superficialmente que es valerse por uno mismo y vivir como uno lo desee, aunque no se debe de confundir con el libertinaje. Pero al unirlo con nuestro tema principal, que es el de ¿para qué vivimos realmente?, nos damos cuenta que es más difícil, porque a veces podemos pasarnos años sin vivir en lo absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Esta frase fue dicha por un escritor y poeta irlandés llamado Oscar Wilde y la tomamos como ejemplo porque se podría decir que en ese instante en el cual la vida se concentra tenemos la necesidad de decidir con toda la libertad qué haremos al respecto. El buscar la solución nos hace pensar miles de supuestas hipótesis de las cuales somos totalmente libres de definir y de experimentar para saber si seguir o dejar pasar las cosas. Su importancia principal en la vida es que gracias a ella trazaremos un nuevo proyecto y dirección de nuestra vida a pesar de ese problema tan doloroso que nos marcaría por siempre. Nos pondremos a pensar en algo más que solo nosotros, en los demás, en ayudar, en sufrir, en rendirnos o en ser felices. Todo depende de nosotros mismos. Podríamos llamar a la libertad esa parte crucial de superar y buscar nuestra razón de ser. No menos importante, tenemos la trascendencia, nuestra marca personal, aquellos que demostrará si hemos seguido adelante al elegir nuestro camino de superación personal, si somos dignos de tener orgullo de lo que somos y hemos logrado después de tantos obstáculos, o si seremos recordados por lo que hicimos y fuimos por la eternidad, sin depender de nuestra descendencia. Haberle dado ese sentido importante a nuestra vida y sentirnos satisfechos de eso ya es trascender, pues como lo dice el médico psiquiatra y ensayista suizo Carl Gustav Jung, podemos soportar mucho dolor, mucho más del que podemos merecer o del que podemos considerarnos capaces de soportar. No obstante, no hay mayor dolor que tener una vida sin sentido. Y si no hay ese dicho sentido, no se puede trascender ni crecer. Simplemente la vida de ese ser humano sería olvidada y perdería toda la importancia, a pesar de lo que haga en su existencia. Finalmente, vamos a agregar que todas las personas necesitan creer en algo para superar los peores golpes de la vida. Necesitan sentir calor humano, comprensión, ver un futuro fructífero, y para esto la esperanza, que no nos engaña, simplemente nos da ese empujón necesario que necesitamos para saber que hay mucho más por vivir y que el sentido de la vida está por encontrarlo. La libertad es, aunque lo más difícil, algo que nos da fuerza, capacidad de decidir, importancia y serenidad. Si es bien empleada dicha libertad y la trascendencia, algo que todos esperamos obtener para demostrar superioridad, sino para servir de ejemplo y de guía, para dar aquella esperanza de alguien necesitará para comenzar a buscar un sentido a la vida, ser la luz intermitente a la que nos referíamos anteriormente. En nuestra opinión, todos buscamos una razón a nuestra vida, debido a acontecimientos que nos han marcado y que a veces perdieron el rumbo. Pero sabemos que el deseo de superarse y ser mejores es el que nos permitirá tener fe,
no en las cosas que podríamos lograr, sino en nosotros mismos. Y bueno, esa fue la conclusión de nuestro tema, que el sentido de la vida no es algo fijo para todos. O sea, cada persona que existe en el mundo tiene un diferente sentido de vida, una diferente razón de existir. Y quizá esta ley sí puede ser universal, la de trascender. O sea, queremos trascender para toda la vida y que seamos recordados en futuros siglos, y que a pesar de que nosotros estemos muertos físicamente, seamos recordados por algo bueno que hicimos o cosas así por el estilo. Yo creo que esa ley es como universal, pero cada quien le da su propio sentido a su vida. Esperemos que les haya gustado este podcast y muchas gracias.